En Efesios 2:19 nos dice, o el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Fíjense el esfuerzo que hace Pablo a través de sus epístolas, a través de sus escritos, en dejar bien claro que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, se acaban las fronteras y las barreras, se acaban las diferencias y los prejuicios. Si usted lee a partir del versículo 11, dice, por ejemplo: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados y circuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tremendo. Una descripción de la condición del ser humano o de aquellas personas que en el tiempo de Cristo no habían nacido como israelitas, que eran gentiles. No, estaban sin Dios, sin esperanza. Pero Pablo dice, cuando Cristo vino, dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Y dice el versículo 14: porque Él es nuestra paz. Amén. Porque en Cristo Jesús Él nos reconcilia con Él. Porque estábamos sin familia, éramos unos huérfanos completamente, pero ahora, a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, a través de su sacrificio, ahora podemos decir: pertenezco a una familia. Y ahora formamos parte de una familia. Eso de que yo puedo ir al cielo sin tener la comunión con mis hermanos, no es posible, hermanos. Eso no existe. Nadie puede buscar la salvación individualmente. Es cierto que es una labor personal, pero cuando yo de manera personal leo la Biblia, estudio la palabra y me doy cuenta, el Señor me dice: tienes que ir ¿a dónde? A la iglesia. Eso dice el libro de Hebreos. No dejen de ¿qué? De congregarse, dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, y mucho menos ahora que ven que el día del Señor se acerca. Amén. Y cuando Jesús en Juan 14:1-3 dice: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Él viene por su iglesia, viene por su cuerpo. Palabras de vida del gran maestro Ellen White dice que el Señor está esperando hasta que su iglesia reproduzca plenamente el carácter de Cristo Jesús como iglesia. Y cuando seamos entonces como Él vendrá entonces a buscarnos y a reclamarnos como suyos. Pero cuando nosotros cumplimos el plan de Dios, dice: y creó Dios al hombre, ¿de qué manera? A su imagen y semejanza. ¿De qué forma los creó? Varón y hembra los creó. ¿Qué está diciendo allí la Escritura? Cuando dice los creó a su imagen y semejanza, pero después dice allí los creó como varón y hembra, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos la semejanza del Señor en la medida que vivamos en comunión y en relación sana uno con otro. Amén. Porque cuando usted lee Génesis, usted consigue allí a un Dios manifestado en tres personas. Porque dice en plural: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y cuando el hombre cayó, dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y cuando la gente mala, impía, quiso levantar aquella torre de Babel, la Escritura dice claramente que Dios dijo: descendamos y confundamos sus lenguas.
Cuando la Escritura dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen, es porque Dios es una comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas que viven en una relación íntima, tan íntima que son un solo Dios. No hay división. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer al hombre a nuestra semejanza. ¿Y qué hicieron? Hicieron dos personas. La raza humana la hicieron ¿en qué? En dos personas. No hicieron un hombre, no hicieron una individualidad. ¿Hicieron qué? Una pareja, el hogar, el matrimonio. Y nosotros cumplimos, somos la imagen de Dios en la medida que ese hogar, que ese matrimonio se comporta así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comportan. ¿Cómo se comportan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Hay qué? Hay unidad en ellos, unidad de propósito, unidad de misión, de idea. No hay división. Y usted dirá, oye pastor, pero eso es bien difícil. Sí, desde que entró el pecado en este mundo, eso se ha vuelto difícil. Porque lo primero que hizo Adán cuando pecó y cuando Dios lo llamó a cuenta, ¿qué fue? Echarle el agua sucia a su esposa. Y cuando la mujer fue llamada, ella dijo, no, yo no fui, ¿fue quién? Fue los animales que tú creaste. Y entonces esa relación comenzó a desmoronarse. Y cuando una familia no está unida, cuando los miembros de una familia marcha cada quien por su lado, entonces no estamos reflejando la imagen de Dios. No estamos reflejando el carácter de Dios. Y es allí donde, vuelvo y repito, cobra importancia eso que dice Ellen White. Cuando reproduzcamos plenamente el carácter de Dios, Él vendrá a reclamarnos como suyos. Por eso dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Pero gloria a Dios, si hay familias, hermanos, cumpliendo el plan de Dios. Amén. Sí las hay. No son familias perfectas. No son familias en las cuales no hay discusiones o problemas. Las hay porque decíamos en estas noches, las crisis, las dificultades son oportunidades para crecer, para ajustarnos. Pero son familias que cumplen el propósito de Dios porque van avanzando unidas hacia una sola meta y un solo plan, que es el reino de los cielos. Yo no sé si la mayoría de los que están aquí vinieron como migrantes. Tal vez los que nacieron aquí sean los más jovencitos, los niños, los jóvenes. Pero yo no sé cuando usted vino aquí, ¿qué tenía en mente cuando dijo, me voy a otro país? ¿Cuál era su meta o su objetivo? Si su meta y su objetivo era solamente el plano económico o material, entonces, hermanos, de repente el enemigo ha estado jugando allí contigo y tu vida espiritual se ha ido ¿a dónde? Al suelo. Y puede ser que tu esposa te dice, pero mi amor, tenemos que asistir más a la iglesia, tenemos que orar más. No, pero tú dices, no, pero es que yo tengo que trabajar. ¿Estará esa familia unida? ¿Estará esa familia cumpliendo o reflejando la imagen de Dios? Y el propósito, hermanos, el plan de la redención consiste en que el ser humano que ha perdido esa imagen, que ha desvirtuado la imagen de Dios en su vida, ahora comience a caminar hacia reflejar nuevamente la imagen de Dios. Y eso, hermanos, lo aprendemos primero en el hogar y segundo lo aprendemos ¿dónde? En la iglesia. Por eso ningún cristiano se salvará aislado por allí. Por eso ningún cristiano se salvará ya en su casa viendo sermones en la televisión sin asistir a la iglesia, a menos que esté enfermo, lógicamente, o alguna causa de fuerza mayor. Ningún cristiano llegará así al reino de los cielos porque el Señor dice que os tomará a sí mismo.
Y Él representa a la iglesia como su cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús, ¿verdad? Y todos nosotros, todos los demás, somos su cuerpo. El apóstol Pablo en Efesios 2 lo representa tanto en el término de aquellos que tomamos la opción de migrar y presenta a la iglesia también, o el formar parte de la familia de Dios, como el cuerpo también, o un edificio, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si ustedes escucharon o vieron esa imagen hace unos 4 años, 5 años atrás aproximadamente. Fue una triste historia la que ocurrió cuando Siria se encontraba en lo peor de la guerra. Miles de personas huían en cantidades de ese país. Y la forma como ellos lo hacían era que llegaban al mar Mediterráneo. Habían personas aprovechándose de la situación, ¿verdad? Como ocurre en todos esos lugares, y ofreciéndoles una balsa de salida, un medio de transporte donde ellos y su familia podían huir de los horrores de la guerra a otro lugar. Y entre esas familias estaba la familia de un niño llamado Alan. El padre de esta familia, él tenía unos familiares aquí en los Estados Unidos, y ellos le alentaban, le decían: vente, que al llegar aquí todo va a ser diferente, todo va a cambiar. Así que aquel hombre pagó el dinero y junto con su familia se embarcaron en esos botes, pero no llegaron. La idea de ellos era llegar hasta Turquía. La mayoría de los que huían de la guerra allí tomaban el barco allí en la costa de Siria y atravesaban el mar hasta llegar a Turquía. Pero la imagen que le dio la vuelta al mundo fue la de un niño de 3 años, de Alan, tendido boca abajo en las playas de Turquía. Todos los miembros de la familia murieron, menos el padre. Y el padre ahora estaba de vuelta, enterrando a su familia, sentado sobre las tumbas de su familia, llorando y pensando: ya no tengo ningún motivo de moverme a ningún lado. Qué difícil es esto de emigrar para muchos y para todos en general, porque cuando una persona piensa en salir, primeramente está buscando ¿qué? Refugio, ¿sí? Segundo, está buscando una estabilidad. Y tercero, se puede decir, está buscando una identidad. Una identidad que a la larga el que migra va perdiendo. Porque usted sale de su país, llega a otro lugar que no es su país, pero ha pasado tantos años allí que cuando quiere volver a su país y va, de hecho, usted tampoco se siente de allí. Ya nadie lo reconoce. Usted se le ha pegado algo el acento de estos lugares y cuando llegan allá usted le dice: no, pero sí, yo soy mexicano. Y yo, no, usted no está hablando como mexicano. Algunos todavía conservan el acento. Pero ya ni sabemos de dónde somos. Y eso es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 19. Ya no sois extranjeros. O sea, ya tú no tienes necesidad de buscar ese refugio en otro lado. Ya tú no tienes necesidad de buscar esa estabilidad en otro lado. Esa identidad tú la consigues ¿dónde? Y me gusta mucho esa expresión: sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. El Señor nos ha adoptado. Es normal nosotros nacer en un país y nosotros decir: no, mira, recuerda, le decimos a nuestros hijos: tú eres venezolano.
Pero en la familia de Dios eso no existe. En la iglesia no existen centroamericanos, colombianos, venezolanos, mexicanos, americanos. Eso no existe, hermanos. Ni eso, ni ninguna de las barreras que nosotros podamos estar colocando, barreras a veces tontas, absurdas, que nos dividen, nos separan. Porque es en la iglesia donde nosotros encontramos refugio. Amén. Es en la familia de Dios donde nosotros debemos conseguir estabilidad. Y yo le doy gloria a Dios, hermanos, porque muchas iglesias, muchos miembros de iglesias se han convertido en eso, han entendido el plan de Dios. Las personas que llegan de lejos, sin importar de dónde vienen, dan una mano amiga y le dicen: cuente conmigo, mi hermano. Nosotros en la iglesia no le preguntamos ni le pedimos el pasaporte para saber de dónde viene a nadie, porque somos una sola familia, la familia de Dios. Y aquí nosotros aprendemos. Puede ser que tú digas: bueno, pero es que yo estoy solo en la iglesia. Mi familia no quiere saber nada de Dios, de Cristo, yo estoy solo. Bueno, esta es tu familia. ¿Sí o no, hermanos? Esta es la familia de los que vienen a esta iglesia solos. Pero realmente los estamos arropando, realmente los estamos animando, los estamos invitando: venga mi hermano a mi casa a recibir el sábado esta tarde. Comparta con nosotros. O al salir el culto el sábado le estamos diciendo a esa persona: hermano, venga, acompáñenos y comparta con nosotros el almuerzo. ¿Será que seremos una familia sana si al terminar las reuniones nos vamos cada quien por nuestro lado y no preguntamos, no sabemos nada de nadie hasta el próximo sábado? ¿Será que podemos edificar y formar una familia sana de esa manera? La Escritura compara a la iglesia muchas veces con el matrimonio. De hecho, yo creo que es la comparación favorita que le gusta hacer a Dios con la iglesia. Vuelvo y repito, la iglesia en la Escritura se compara con el arca de Noé. Algunos la comparan, la Biblia la compara con el cuerpo, con un templo que edificamos. Pero también se compara ¿con qué? Con la familia. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de una fiesta de boda. ¿Sí? Habla de una mujer hermosa y de una fiesta de boda que se va a celebrar muy pronto. ¿Y dónde se celebra el matrimonio? La fiesta de boda va después de los matrimonios, ¿sí? La recepción. Pero ¿cuándo se celebra el matrimonio? Se celebra aquí y ahora. Se celebra allí en el bautisterio. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo Jesús, se está casando con Cristo y pasa a formar parte de esta gran familia que espera a Cristo Jesús. Amén. Pero todavía no ha llegado la fiesta. Todavía no ha llegado la recepción. Esa recepción, dice el libro de Apocalipsis, la fiesta de las bodas del Cordero, se ha de celebrar muy pronto. Pero antes de que ese día llegue, el Señor invita a todos en este mundo y nos dice: quiero casarme contigo. Quiero que seas mi esposa. La esposa es la iglesia, nosotros. En el libro de Efesios, el capítulo 5, allí mismo. Y qué hermoso que el apóstol Pablo, al escribirle a los Efesios, les habla de una manera tan amorosa y con un llamado. En Efesios el capítulo 5, versículo 21 al 25, nos dice la forma como deben comportarse en las familias y también cómo debemos comportarnos en la iglesia. ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? Versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. ¿Cómo es eso de someterse? ¿Ah? Eso suena a algo duro para nuestro orgullo, nuestro ego, ¿verdad? Puede sonar algo duro, algo
fuerte. En otras partes el apóstol Pablo dice, consideren a los demás como ¿qué? Como superiores a ustedes mismos. ¿Y de qué nos cuidaría eso? Del ego, sí. Por ejemplo, es normal, es natural, cuando de repente alguien recién llega a la iglesia, decirle algo así como, mire, usted no sabe. Durante muchos años se ha hecho de esta manera. Y mejor siga consejo. En un lugar allá en Venezuela, yo soy de una isla, no sé si la han escuchado nombrar, Margarita. La isla de Margarita es un lugar muy, muy católico porque allí hay una virgen muy, muy famosa en Venezuela. Y en cierto sector la iglesia se proponía ir a evangelizar. Ellos salían. Pero cuando llegó un hermanito con otras ideas, con otro espíritu, con otra intención, les decía, hermanos, vamos a ir a evangelizar a tal sector, vamos a ir a esa zona a predicar. Uno de los hermanos con muchos años en la iglesia le decía, mi hermanito, mire, eso está evangelizado ya. Y el hermano le decía, ¿cómo que evangelizado? ¿Cómo así? No, sí, ya nosotros entregamos literatura por todo eso. Y entonces los hermanos decían, pero es que eso no es evangelizar. Eso es sembrar la semilla. Evangelizar es cuando se completa y se levanta allí una iglesia para la honra y gloria del Señor, ¿sí o no? Pero entonces el hermano escuchaba de otras voces, no, que no se puede, que esa tierra es dura, que esa gente es difícil, que eso es de otra manera, que aquí ya se ha hecho, etcétera, etcétera. Pero el hermanito, como la ranita sorda de allí, de la historia que trataba de salir del hueco, siguió adelante. Hermanos, y para la honra y gloria de Dios, en ese lugar se levantó un templo. Y ese templo ya ha dado a luz 3 congregaciones más. Consideremos a los demás como ¿qué? Como superiores. Pero a veces el tiempo que tenemos en la iglesia o los años nos engañan y nos hacen creer que tenemos la sabiduría suprema. Que la experiencia que nosotros hemos vivido es la experiencia que todos los demás deben vivir. No, es que yo antes de llegar a la iglesia, yo hice 3 cursos bíblicos, asistí durante 2 años a la iglesia y todos los sábados estaba allí religiosamente. Y todos deben pasar por la misma experiencia antes de ser bautizados. Algunos hermanos piensan así, porque pensamos que nuestra experiencia es la norma máxima suprema. Consideren a los demás como superiores a vosotros mismos. Someteos unos a otros. Y ahora Pablo, fíjense, no es que cambie el tema, pero Pablo ahora habla de la familia. Le dice a las casadas, ¿qué les dice? Escuchen bien, damas, mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Y qué dicen los esposos? Amén, ¿verdad? A ver, no les dé pena ni les dé miedo. A ver, voy a volver a leer, hombres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ay, no me diga que ustedes las tienen allí. Si dices amén. Ay, no. A ver, ¿qué dicen las mujeres? ¿Les gusta este versículo? Ajá, mi esposa dice amén. Fíjense cómo es, hermano. Es más, lo voy a volver a leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y gloria a Dios por ese amén que... Mire la esposa cómo lo mira. Ay, cuidado que llegamos a la casa y nos ven. Porque el marido es cabeza de la mujer. 17 años allí de lucha, pero al fin lo hemos logrado. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Lo que pasa es que mi esposa a veces dice, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello. Que dice, ¿para dónde va la cabeza? Ajá, pero ahora le dice el versículo 25, bueno, vamos a terminar el versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué dicen los hombres? Amén. Ya algunos se van animando allí, se van liberando. Pero ahora viene el versículo 25. Ahora Pablo le dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria a Dios. ¿Qué dicen las mujeres ahora? Ay, pocos amenes. ¿Qué dicen las mujeres? Amén, gloria a Dios. Fíjense, ¿cuál es el rol de cada quien? El rol de la esposa es ¿qué? Es sujetarse. ¿Y el rol del esposo cuál es? Es amar. Y ustedes dirán, bueno, el hombre dirá, bueno, pero es que eso es lo más fácil. Pero ¿será realmente lo más fácil? Realmente no es lo más fácil, ¿verdad? Porque amar significa desprenderse, dejar de ser para la felicidad ¿de quién? De la otra persona. Imagínense que hay un solo televisor en la casa. No grabes eso, por favor. Mire, imagínense que hay un solo televisor en la casa y entonces el esposo es adicto allí a la Liga de los Campeones y a la Liga MX y a todo eso, ¿verdad? Y entonces el día de la final del partido de la Liga del Campeonato, a la misma hora va a pasar la final de temporada también de un programa que la esposa ha estado llevando a cabo, ha estado mirando durante algunas semanas. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué dice el hombre allí, cabeza del hogar? ¿Qué debería decir? El que cederle, ¿verdad? No, tu felicidad, tu alegría va primero. Pero es difícil, ¿verdad? Y más si es la final del campeonato. Hermanos, eso estamos hablando de un asunto baladí, superfluo. Pero a veces se ven en cuestiones también más delicadas. No, yo primero. El yo que resurge y el conflicto en muchos hogares, en muchas familias, es el yo. Yo primero. Yo tengo la razón, yo tengo la verdad. Yo soy la cabeza del hogar y bueno, yo tomo las decisiones aquí. Pero Cristo no hizo así. Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo, puso de lado todo. Fue el mayor migrante, vamos a decirlo así, se vino de allá, del cielo, a esta tierra, a vivir como nosotros, a morir como nosotros, para que ahora nosotros tengamos la oportunidad de salvación y vida eterna. Amén. Y ahora nosotros como iglesia, como la esposa de Cristo, nos sujetamos a Él. ¿Pero cómo nos sujetamos? ¿Nos sujetamos obligatoriamente? No, estamos aquí por nuestra propia cuenta. Estamos aquí y deberíamos estarlo felices. Por eso les decía yo al inicio que el cristiano debe vivir ¿cómo? Feliz a pesar de las circunstancias. Porque nosotros venimos a este lugar voluntariamente. Nosotros venimos a adorar al Señor, no porque nosotros queremos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nuestra respuesta natural es: Señor, lo menos que puedo hacer es venir y contarle a mis hermanos, contarle a otros lo grande y lo bueno que tú has sido conmigo. Amén. Nos sujetamos de una manera voluntaria. Y eso es lo que termina siendo la mujer y la familia en la casa cuando el hombre ama más. Cuando el hombre es el que ama, se convierte en la cabeza del hogar. Pero si el hombre no ama, si el hombre es un déspota, entonces, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar problemas, va a cosechar dificultades en su hogar, sus hijos, su esposa. Aunque igual la Escritura dice, bueno, le recomienda a la mujer, a la esposa, oren. Y siempre el consejo es cuando hay un hogar así difícil, mire, téngale paciencia, porque a veces hay hogares como el de Abigail
y naval, ¿no? Hogares así como, donde el hombre es así como todo medio green, medio Shrek, ¿verdad? El ogro del pantano por allá. Y la mujer una princesa toda delicada, fina, pero no congenian. ¿Y saben dónde uno ve eso? Cuando de repente hay un retiro de familia, de esposos. Y la mujer dice, mi amor, yo quiero ir, mi amor, llévame. Y el hombre dice, eso no hace falta. No estamos atendiendo ¿qué? Las necesidades de nuestra familia. Realmente la cabeza de la familia es el que más ama. Eso es lo que está diciendo Efesios 5. Si la mujer es la que más ama, se convierte, o amar como Cristo ama, se convierte prácticamente en la cabeza del hogar. Esto es un misterio, hermanos. Y por eso, vuelvo y repito, nosotros pasaremos la eternidad tratando de estudiar el plan de salvación, pero el Señor hoy nos los ha querido mostrar a través de los hogares y de las familias. Pertenecemos a una familia, hermanos. En esta familia nosotros crecemos, amén. En esta familia creceríamos más si consideramos al otro como superior a mí mismo. Porque si lo considero superior, le voy a poner atención a lo que esa persona tiene que decirme. No lo voy a menospreciar porque esté recién llegado o porque tenga menos tiempo en la iglesia, etc. Esa persona puede enseñarme a mí y yo puedo aprender para la honra y gloria del Señor. Amén. Pregunto en esta mañana, mis apreciados hermanos, ¿cuántos quieren cuando Cristo venga por segunda vez que Él le tenga a usted también como hijo, como familia, como miembro de esta familia y cumpla la promesa del Señor? Vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén.